Esta tarde es una tarde preciosa en la cual me gustaría compartir contigo una porción de la palabra que Dios me habló fuertemente a mi corazón, y estoy seguro que es la pregunta de muchas personas en día de hoy, porque nosotros como cristianos estamos siempre alerta, no lo que está haciendo el otro, sino qué es lo que estoy haciendo yo. En mi caso, tenemos que dejar de mirar lo que ocurre alrededor, sino mirar lo que ocurre con nosotros, dentro de nosotros. Y siempre he vivido con esto en la mente, que uno debe estar seguro en su salvación, ¿no? Porque cuando uno no está seguro en su salvación, uno, es porque está viviendo mal. Dos, es porque está dudando en el Dios misericordioso y bondadoso. Y tres, porque no tiene fe. Entonces nosotros no podemos permitirnos dudar en nuestra salvación. Y hoy vengo a compartirte desde el corazón de Dios, porque es una pregunta que se genera en muchas personas. Y uno dice, ¿qué tengo que hacer para poder heredar la vida eterna? Y este es el título de hoy: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Uno de los capítulos y versos favoritos míos, que me encanta, en Marcos 10, 17, vamos a leer esta situación que todos conocemos. Está hablando de un joven, y algunos otros libros dicen que está hablando de un principal, o sea, un hombre que tiene poder, un joven que tenía muchas riquezas. Y empieza verso 17, dice que Jesús salió, él para seguir su camino. Vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Quiero que prestes atención de dónde viene el título de hoy. Pero en Mateo capítulo 19, no vaya allá, el mismo verso dice: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y a mí me llama mucho la atención que muchos creen que la salvación es por obras. Muchos creen que haciendo algo bueno seré salvo. Escucha esto: la salvación es una herencia en primer lugar, que se hereda por los hijos. No se hereda por los siervos, sino por los hijos. ¿Estás aquí? Cuando a ti y a mí se me revela paternidad, entonces viviremos más tranquilos. Muchos de nosotros miramos a Dios como un señor, como un amo, como alguien que te ordena a trabajar, que te manda cosas. Pero más que un señor, Él es un padre. Más que alguien que te manda, es un padre amoroso. Y por eso tú puedes ver, yo escogí la parte de Marcos porque habla cosas tremendas hoy, y estoy seguro que Dios hoy te va a hablar al corazón. Y quiero que abres tu corazón, abres tus oídos, porque hoy no vengo solamente a predicarte, vengo a enseñarte. Porque es muy importante entender la palabra de hoy. La salvación es una herencia que Jesús nos deja para aquellos que somos coherederos juntamente con Él. No te olvides que nuestro hermano mayor es Cristo. Él es el primero. Dice que Él es el primogénito, y después de Él vamos nosotros. Pero resulta que hay un muchacho, y dice claramente que era un joven. ¿Qué era? ¿Te imaginas un joven viviendo la vida como este hombre? Desde su juventud está viviendo a pie de la letra. Pero llega un momento cuando siente un vacío. Di conmigo: vacío. Y ese vacío no hay quien lo llene menos que sea el título: salvo por Cristo. Repito: salvo por Cristo. Y hoy te voy a enseñar lo que el Espíritu Santo me ha estado enseñando esta mañana, paso a paso. Yo me quedé sorprendido porque, hermanos, ¿cuántas veces hemos leído esta situación? Estos versos, ¿cuántas veces le hemos leído? Y fíjate qué dice aquí, verso 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Quién? Dios. Pero ahora Jesús sigue, dice: los mandamientos sabes. Escucha esto: no adulteres, no mates, no hurtes,
no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y quiero ir otra vez a Mateo 19 para que veas ahí, en el mismo verso, Mateo 19, 20, pero no vayas ahí, solamente escúchame. Dice, no solamente honra a tu padre y a tu madre, sino que dice, y amarás al Señor, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo añade algo más a todo lo que nosotros vemos aquí. Fíjate cómo responde este muchacho. Y dice, verso 20, dice algo importante. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero ahora quiero que me pongas así, Mateo 19, 20, para que veas que no era suficiente para este muchacho. Mateo 19, 20, si no me equivoco, dice, ¿qué más me falta? O sea, el hombre, este joven estaba, escucha esto, guardando la ley, ¿sí o no? Él no adultera, él no está fornicando, él no es chismoso. Vuelve otra vez a Marcos 10, 19. Él no está dando falsos testimonios. Es más, él no defrauda a los que en él confían. Así que era un hombre de palabra. Era un joven que guardaba la ley. ¿Cuántos de nosotros vivimos conforme a la ley de Dios? No estás en una altura de quedarte callado. ¿Cuántos de nosotros vivimos conforme a la ley y a la palabra de Dios? Así que somos como este muchacho. Nosotros leemos la palabra, traemos nuestro diezmo, traemos nuestra ofrenda, cumplimos la ley, pero algo siempre se queda vacío dentro. Ahora no te estoy hablando de ti, estoy hablando de este muchacho. Él no estaba seguro en su salvación. Como muchos cristianos en día de hoy tienen esa pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pero hay muchos que creen que solamente cumpliendo la ley van a ser salvos. Pero escucha lo que te voy a leer. Oh, gracias, Jesús. Permíteme abrir mi móvil, porque como veo aquí, un segundito, no todo se me ha trasladado. El vacío de la seguridad de la salvación de tu alma está basada en la fe en Cristo Jesús. Ahora, para que ese vacío se vaya de ti, tú tienes que entender, escucha esto, que solamente por fe en Cristo podemos recibir salvación. Este hombre estaba en duda por su salvación. La ley, escucha esto y grábala en tu corazón, la ley no te salva. La ley de Dios no te salva. La ley te corrige en lugar del Espíritu Santo. Cuando esta mañana lo recibí, yo me caí en el suelo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no podía reposar sobre todos. Solamente podía estar donde Dios lo manda, donde hay un permiso, donde hay un cuerpo santo. Por eso el Espíritu Santo, después que Jesús resucitó, la gloria de Dios y la presencia de Dios sale detrás de la cortina en el lugar santísimo. Dice mi Biblia y la tuya también, que cuando Cristo murió, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y el velo en el templo se rasgó de arriba para abajo. Y la gloria de Dios salió, el Espíritu Santo salió. En el Antiguo Testamento, Dios no podía traer una convicción en el corazón de los hombres. Por eso agarra a Moisés y le dice: sube arriba, porque te tengo que dar leyes. Y esas leyes no son para ser salvos, sino para ser corregidos, porque todavía no tienen al Espíritu Santo, pero hasta entonces tendrán que vivir conforme a la ley de Dios. Y muchos se han quedado viviendo en la ley. Pero Jesús viene y dice: escuchadme, yo no he venido para quitar la ley, no he venido para abrogar la ley, yo he venido para cumplir la ley. Pero es más, he venido para daros algo más. Se llama el Espíritu Santo. Para que tú, cuando veas que no puedes cumplir la ley, la podrás cumplir por medio del arrepentimiento, por medio del lavamiento en la sangre del Cordero y por medio de la palabra y la fe en Cristo.
Y por eso yo aquí estaba sorprendido, muy sorprendido en esta mañana, cuando yo empecé a leer este capítulo. Empecé a leerlo y decía: Señor, una vez más me estás volviendo justo en este capítulo. Sí, porque hay tanto que ver en esta tarde. Repito, y esto es de muy gran importancia: la ley no te salva. Di a la persona que está a tu lado: la ley no te salva. La ley te corrige. Muchos de nosotros creemos que congregándonos en una iglesia, escúchame, dando mi diezmo, orando, ayunando, seré salvo. Esto no te salva, esto son obligaciones. Esto es para que tú y yo seamos bendecidos en la tierra. Y hoy te voy a dar la respuesta de esta pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cuántos quieren una respuesta para esta pregunta? Si no me digas un fuerte amén, no te doy la respuesta. ¿Cuántos quieren una respuesta a esta pregunta? Y hoy te vas a gozar en la palabra. Aleluya. Escucha esto: cuando venga el Espíritu Santo sobre ti, te va a convencer y te va a ayudar para vivir conforme la vida de Jesús en la tierra. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Jesús decía: ¿tú conoces la ley? Sí, conozco la ley. Y la ley dice que no tienes que adulterar, no tienes que fornicar, no tienes que robar, no tienes que mentir, no tienes que defraudar, no tienes que dar falso testimonio. Tienes que honrar a tus padres para que tengas larga vida, y tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y sabes qué ocurre? ¿Qué ocurre? La respuesta más sorprendente es que él dice: sí, todo esto estoy haciendo, pero siento todavía un vacío. ¿Qué más tengo que hacer? Algo más me falta a mí. ¿Cuál es? Porque muchos creen que haciéndolo todo son salvos, pero Jesús dice: no todos que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Tengo que prepararte para este tiempo, porque pronto nuestro enemigo se va a revelar en carne. Pronto el anticristo va a salir en carne. Y entonces entenderemos que el fin ya no está solo en la puerta, sino que ya la puerta se está abriendo poco a poco. Y pronto mi Cristo va a regresar. Todo lo que nos rodea está gritando: Cristo regresa, Cristo regresa, arrepentíos y convertíos, porque pronto Cristo regresa. Y esa gran pregunta en muchos cristianos que se han puesto muy cómodos, se está generando en ellos. O algunos demasiado cómodos ni siquiera preguntan y creen solamente que son salvos. Este muchacho creía lo mismo. Este muchacho lo creía. El Espíritu Santo nos revela a Jesús. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Y por eso tú puedes ver cómo aquí este hombre tenía tanta duda. Solo vivir o cumplir los mandamientos no nos asegura la vida eterna, sino el bienestar en la tierra. ¿Qué nos asegura viviendo según la palabra en la tierra? ¿Qué nos asegura? El bienestar y bendición. Eso es lo que nos asegura la palabra de Dios. Pero yo quiero algo más. Si tú lees tu Biblia, verás que este hombre era rico. Y mi pregunta era: ¿por qué este hombre era rico? Porque vivía la palabra. Muchos de nosotros, cuando vemos bendición que cae sobre nosotros, creemos que Dios nos escogió y ya somos salvos. No, son la consecuencia de vivir conforme a la palabra de Dios. Pero esto no indica que somos salvos. Yo he visto cristianos vivir conforme a la ley de Dios, conforme a la palabra de Dios, pero no conforme a lo que Cristo les pide a ellos. Y la bendición cae sobre ellos. Es más, ¿quieres que te diga algo? ¿Sabes que los magnates, los más ricos, están dando su diezmo en una iglesia? Porque han captado y saben, conforme a la palabra, que el que da su diezmo a Dios, Dios le cuida y le guarda los 90% que le queda. Si esto lo entendieron los impíos que no creen en Cristo, que no tienen al Espíritu Santo, hablando de los musulmanes, cuanto más nosotros. Entonces alguien dirá: pastor, pero yo no abundo en bendición. Porque algo hay que está impidiendo la gran bendición. Hay que vivir conforme a la ley. Pero escúchame, esto no indica que la ley te va a salvar. Porque no somos salvos por obras, somos salvos por fe.
No somos salvos por cumplimiento de la ley, somos salvos por gracia, porque es gratis. Y muchos dicen: yo voy a cumplir los 10 mandamientos y seré salvo. Gran mentira, no te equivoques. El que entiende y tiene revelación de la gracia, las leyes se cumplen por sí solas. Porque dice que el que ama a su prójimo cumple la ley. Esto es la ley de los profetas, la ley de Dios y la ley de los profetas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ya estás cumpliendo el gran mandamiento de Dios. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Ese es el gran mandamiento. Y Jesús dice, y similar a ello es el otro que dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas dos leyes son suficientes. Y muchos se están dando al pecho, y muchos se están dando al cuerpo. Y Pablo dice: yo no golpeo mi cuerpo. No golpeo, no doy golpes como que doy al aire, sino que te voy a decir algo: en vez de golpear el aire, golpea tu mente y tu alma, porque lo que va a ser salvo es tu alma. Y nosotros corremos detrás de salvar el alma, no salvar el espíritu. Ahora bien, ocurre algo. Los mandamientos, repito, en la Biblia no fueron escritas para ser salvos, sino para ser bendecidos y no llamar la ira de Dios sobre nosotros. Si tú cumples la ley, la ira de Dios no vendrá sobre ti. ¿Lo sabías esto? Pero ahora, claro, hay algo en Efesios 2, después volvemos otra vez a Marcos. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice: esto no de vosotros. Y esto resalta aquí Pablo diciendo que esto no se trata de ti, no se trata de mí, para que nadie se gloríe. Escucha esto: pues es don de Dios. Cuando hablamos de don de Dios, hablamos de un regalo de Dios, hablamos de una dádiva de Dios. Y dice que somos salvos por gracia. Y claro, tal vez te hablaré qué es lo que Dios nos pide. 3 cosas, pero ahora no te las voy a hablar porque sería otra prédica distinta. Pero tú tienes que saber que cuando Dios habla de gracia, está hablando de un regalo. Un regalo no porque lo merecemos, aún cuando no lo merecemos, lo podemos obtener. Y por eso aquí este hombre se para y dice: hay algo más que me falta a mí. Se llama salvación. Es que su pregunta era en el principio, en el verso 17 de Marcos 10. Era: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué bien tengo que hacer en Mateo 19? ¿Qué bien tengo que hacer para heredar la vida eterna? No es por obra, aquí dice este verso. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es por gracia porque es gratis. Pero después de obtenerla, el costo es muy alto. Hay que creer contra viento y marea, estar firme en la fe, aunque no veas nada, aunque no sientas nada, aunque no oigas nada, aunque todo se te ponga gris, tienes que seguir creyendo. Porque la salvación, la herencia, se trata de eso. Cuando uno sabe que va a heredar algún día algo de sus padres o de algún familiar, espera el día y sabe que va a ser suyo. Y para poder ser un buen heredero, tiene que comportarse bien. Porque hay padres que desheredan a sus hijos. Y alguien dirá: papá, pero ¿tú qué tienes para darme una herencia? Suficiente mi bendición. Porque la bendición de un padre habla mucho. Lee tu Biblia y verás que el único hombre, único padre que se quedó sobre la faz de la tierra, el único padre que se quedó sobre la faz de la tierra después del diluvio, se llamaba Noé. Él maldijo a uno de sus hijos y dijo que va a ser siervo de sus hermanos. Y así fue generaciones y generaciones. Porque no es importante lo que tu padre natural o tu mamá natural te puede dejar en la tierra, sino si puede dejarte una bendición. Porque la herencia no es solo natural, sino espiritual también.
Porque hay muchos padres que te dejan demonios. Se llama maldición generacional. Aquí en España es esto: cuando uno se coge una hipoteca, si no puede pagarla, después lo pagan los hijos, ¿no? Bueno, pues en el mundo espiritual es igual. O sea, si nosotros no aceptamos a Cristo y no declaramos la sangre de Cristo sobre nosotros, o nuestros padres no fueron creyentes, lo que ellos cargaban y portaban vendrá sobre nosotros, porque hay demonios que andan en la familia. Son familiares. ¿No lo sabías esto? Hoy lo sabes. Y por eso tú y yo, cuando aceptamos a Cristo, cuando declaramos la sangre de Cristo, dice la Biblia que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Todo lo viejo ya ha pasado, así que la sangre de Cristo está borrando tu pasado. Pero no solamente tu pasado, sino todo lo que quiere engancharse a ti a través de tus padres. Y este hombre estaba cumpliéndolo todo. Tenía finanzas, era rico. Y lo que ocurre aquí es que me llama tanto la atención. Verso 21 dice: entonces Jesús, mirándole, le amó. Fíjate, Jesús le está mirando porque este hombre sabía que le falta algo más. Tú puedes ver que aquí el trabajo no puede llenar este vacío. El dinero no pudo llenar este vacío. Cumplir la ley no llena este vacío. Porque hay un gozo que se llama el gozo de la salvación. Cuando uno pierde el gozo, pierde la seguridad en la salvación. Y por eso muchas veces estamos con caras largas. No hablo solo de ti, hablo de mí. Por eso estamos, digo, con caras largas, porque hay una duda en uno. Y dice: hoy no cumplí, hoy no hice eso, hoy no hice aquello. ¿Sabes qué? Viene un juicio del hombre contra uno mismo. No porque te juzga Dios, sino que tu conciencia empieza a juzgarte. Y te dice: hoy no oraste, no ayunaste, no leíste, no hiciste esto, no hiciste aquello. Y algunos que están en pecado dicen: yo vivo en pecado. Hay algo que les está chinchando dentro. Escúchame. Una voz, una parte de esa voz es el susurro del Espíritu Santo. Pero la otra parte, la mayor parte, y esa parte, esa voz, es, ¿cómo decirlo? Es aquel quien te produce a ti la tristeza, es tu voz. Se llama condenación, que uno se condena a sí mismo. Y el Espíritu Santo solamente te dice: tendrás que orar, tendrás que buscarme, tendrás que leer. Y si uno presta oído al Espíritu Santo, no estará en tristeza. Pero si presta más oído a su propia voz, estará en una tristeza, estará en una condenación propia. No porque el diablo te condena, no porque el diablo viene a hablarte, no. En algunos casos uno mismo se está condenando. No hay peor cosa que escuchar tu propia voz. ¿Sabes por qué? Porque uno es el enemigo más grande de uno mismo. Porque nosotros somos muy crueles con nosotros mismos. El Espíritu Santo no. El diablo tampoco, porque el diablo tiene límites. El diablo puede llegar hasta un punto donde más no puede moverse. Puede condenarte, puede maltratarte. Pero créeme que cuando uno empieza a juzgarse uno mismo, es muy cruel consigo mismo. Ahora bien, sigo leyendo. Y Jesús dice, la palabra dice que le amó. Fíjate, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. ¿Qué le falta? Y muchos nos hemos fijado en esa cosa. Muchos creíamos que era el dinero. Oh, Padre Santo, no me entendieron. Ahora te voy a abrir los ojos como a mí me abrieron los ojos. Mira, todos nos hemos fijado en una sola cosa. Escucha esto. Dice: una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, en Mateo dice: si quieres ser perfecto, una cosa te falta. Y dice: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. ¿Hasta ahí bien? Todos nos hemos parado en la primera parte y después dice: y ven, sígueme, tomando tu cruz. Y aquí yo decía: Señor, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Qué haré? Escuche esto:
para heredar la vida eterna. Y aquí viene la respuesta. ¿Cuántos están listos para agarrarla? Jesús dice: ven, sígueme tomando tu cruz. Esta es la respuesta. ¿Este hombre tenía dinero? Sí, tenía dinero. ¿Guardaba la ley? Sí, guardaba la ley. Lo que no quería es que él no quería servir. Di conmigo: no quería servir. Porque no se puede servir a dos señores. Jesús le dijo: te falta una sola cosa, pequeñita. Tienes un ídolo en tu corazón. Te lo voy a seguir leyendo para que puedas entenderme mejor. Todos creíamos que era el dinero, pero no era el servicio. No era el dinero, sino era el servicio y la confianza de este joven que él podría tener hacia Jesús. Tú puedes ver que muchos de nosotros buscamos a Dios mientras tenemos una gran necesidad, para que nos resuelva algún problema, para que nos encuentre un trabajo, para que nos saque de alguna deuda, o que haga lo que tiene que hacer para que nuestro bien. Y Jesús viene y dice: hay algo que te estorba para que estés bien, porque mejor es un bocado de pan en paz que tener abundancia de comida con inquietud en el corazón. Porque muchos pueden tener muchas riquezas, pocos pueden tener poca riqueza. Escúchame, pero a ti el dinero no te salva. Lo que te salva a ti es a quién sirves. ¿A quién sirves? Jesús le da la llave de su salvación, y la llave era, o sea, la respuesta: ven y sígame tomando tu cruz. Pero él, afligido, verso 22, por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Cuántos dicen amén? Muchos creían que solamente el problema lo tenía el muchacho, pero ahora ¿quieres que te diga que muchos que estaban con Jesús tenían el mismo problema? Mira, ahora te voy a leer algo. El joven no se fijó en sus últimas palabras, sino en las primeras palabras. Y ahí se reveló dónde estaba puesta su confianza y a quién él quería servir. Repito, el joven se estaba fijando en las palabras, en las primeras palabras de Jesús. Jesús le dijo: una cosa te falta. Y él esperando: ¿qué es lo que me falta? Anda, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y ven, sígueme tomando tu cruz. Fíjate qué importante es no solamente escuchar, sino también oír. Porque hay muchos que me están escuchando, pero no me oyen. Porque tú puedes leer la palabra o un verso o un capítulo cientos de veces y nunca entender de qué se trata. Esto dice la palabra que están mirando pero no ven. Están oyendo, están escuchando pero no oyen. ¿Por qué? Porque no ponen su interés en lo que quieren ellos. Y por eso este joven estaba en esta forma, tenía ese gran vacío, la duda de la salvación. Pero hoy tenemos la gran oportunidad y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Acaso Jesús hablaba ahí a los ricos? ¿Acaso Jesús le seguían solamente, toda la multitud eran ricos? ¿No le seguían los pobres? Ahora me vas a entender. Escucha esto. Entonces verso 24 dice: los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, y aquí viene la respuesta al verso anterior. Él dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos, escucha esto, los que tienen riqueza. Pero aquí viene una respuesta, escucha esto, y dice: gracias, Jesús. Los discípulos se asombraron de tal forma de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas
¿Estás leyendo lo que leo yo? A los que confían en las riquezas. Ahora, hay una palabra en Lucas, capítulo 16, verso 13, y quiero que me la pongan, que dice Lucas 16, 13, dice: ningún siervo puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay otro lugar que dice: no podéis servir a Dios y al mamón. Mamón viene de la palabra arameo que significa riqueza, pero también significa confianza. Y aquí vemos que en Marcos se está refiriendo a la confianza. ¿Dónde está puesta tu confianza? Ellos habían puesto su confianza en las finanzas. El joven tenía su confianza en las finanzas. Pero los discípulos de Jesús, parece que sí también. Porque no se trataba ahí solamente del joven rico. ¿Por qué? ¿De dónde lo sabe, pastor? Mira esto. Más fácil, verso 25 en Marcos 10, 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más. Se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mi pregunta es: ¿Jesús les causó una duda también en ellos? Porque ellos estaban confiando en las riquezas. Decían: si Jesús multiplicó panes y peces, podrá hacer que se multiplique también mi negocio. Y si mi negocio no se multiplica, yo tendré que dejar a Jesús para ir a hacer que mi negocio salga otra vez adelante, para poder yo cosechar lo que tengo que cosechar. Y alguien dirá: esto está en la Biblia. Está en la Biblia. ¿No lo sabías? Que cuando Cristo murió, el primero que volvió a su negocio era Pedro. Y dijo: ahora Jesús no está, así que yo tengo que llevar otra vez a mi negocio arriba, así que tengo que ir a pescar otra vez. Y él tenía que volver a pescar. Y los demás dijeron: no, venga, que como no está Jesús, al fin y al cabo no hay quien me prospere. Yo necesito dinero, yo necesito trabajar, pastor, pero tú no sabes que si yo no trabajo, ¿quién me va a dar de comer? Y yo no dije que no tienes que trabajar. Yo no dije que no tienes que creer en Dios. Yo dije que tienes que poner tu confianza en Dios. Él proveerá, Él te traerá, Él te guiará, Él te llevará, Él te lo traerá. Pero será Él, no serás tú. Y ahí es donde resalta para mí ese gran asombro de parte de los discípulos. Y digo: pero ¿cómo es posible que los discípulos ellos se asombraron aún más, diciendo: ¿quién podrá ser salvo? Aún los discípulos tenían su confianza en las riquezas de esta tierra. Por eso tú puedes ver que el que tenía la caja del dinero, de los diezmos, era el ladrón más grande. Porque Jesús quería que no ponga ese ladrón su confianza en el dinero, sino en Cristo. Pero no pudo. Porque hay formas de trabajar y muchas veces no entendemos la forma de Dios cómo trabaja. Pero ahora escucha esto: el dinero es algo que revela el estado de tu corazón. Verso 27. Entonces Jesús, mirándoles, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no. Di conmigo: para Dios no. ¿Qué es lo que no para Dios? Para Dios todo es posible. Muchos creen, como los discípulos, que: pastor, entonces ¿cómo seremos salvos? Dios tiene su estrategia. Y te voy a decir algo importante: viene una gran abundancia de finanzas sobre esta casa. Vienen dinero del norte, del sur, del este, del oeste sobre esta casa. Escucha bien: vienen grandes riquezas. Y Dios conoce cada corazón. Pero hay un permiso de parte del cielo para que poseemos dinero, trabajo y posesión. Pero escúchame bien: todo esto, lo que vamos a obtener en la tierra, con la voluntad de Dios, va a revelar el estado de nuestro corazón. Alguien dirá: ¿cómo es posible? Te lo voy a decir cómo es posible. Deuteronomio dice que Dios agarró a su pueblo y los llevó en el desierto para probar su corazón. Les suplía la comida, les daba la bebida, les daba la ropa,
les daba los zapatos, les daba todo. Les hizo pasar por un desierto para probar su corazón. Y todo lo que tú vas a recibir va a ser primero bendición, pero segundo va a ser una prueba en tu corazón, para que salga verdaderamente quién eres tú y quién soy yo, en quién está puesta mi esperanza y en quién no está puesta mi esperanza. Porque Dios no quiere que sirvamos a dos señores, porque aquí se trata de servir a un solo Dios. Porque no se trata solo de cumplir la ley, se trata de seguir a Cristo tomando nuestra cruz cada día. ¿Cuándo? Cada día. Ahora bien, quiero que entiendas esto. Verso 27 dice: para los hombres es imposible, pero escucha esto, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ahora bien, hay algo que tú tienes que entender. Nosotros no podemos poner no solo nuestra esperanza en la riqueza, sino nuestra esperanza en la gente a nuestro alrededor. Tú tienes que poner la única esperanza que tienes en Jesucristo. Quiero volver una vez más, con esto voy a concluir. Gracias, Jesús. Lucas 16, del 13 al 15. Hemos visto 13 que decía que no se puede servir a dos señores. Pero mira, en aquel momento había gente, el verso 14, había gente que le estaban escuchando hablando de los fariseos, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Y yo me imaginé, simplemente me puse a pensar y decía: Señor, tal vez empezaron a decirte: venga ya, pastor, tú me estás mostrando que tengo que creer en Dios, que Dios me va a soltar algo para comer. Yo no dije eso, te dije que creas en Dios porque Dios te va a proveer. Pero muchos dicen: no, yo necesito trabajar, pastor, y tú lo sabes. Yo sí que lo sé. No, pero Dios me entenderá. Vale, pero ahora te voy a leer el verso que sigue, porque ahí empezaron a burlarse con Jesús. ¿Por qué? Porque eran ávaros. ¿Y sabes qué? Los ávaros siempre se burlan con los hombres de Dios. Los ávaros siempre se burlan o menosprecian la palabra de Dios. Mira, verso 15 dice: entonces les dijo, hablando de Jesús: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Tú eres el único, o tú que amas el dinero, o amas los primeros lugares, o amas la fama, que todos hablen bien de ti. ¿Sabes qué? Tú te justificas a ti mismo. Pero te voy a decir una cosa, mira qué dice: más Dios conoce vuestros corazones. ¿Por qué? Porque lo que el hombre tiene por sublime delante de Dios es abominación. Entonces, ¿cuál es esto? Escúchame, esto es seguir a Cristo tomando tu cruz todos los días. Ahora, seguir a Cristo tiene un coste. Tomar tu cruz tiene otro coste. Seguir a Cristo requiere fe. Seguir a Cristo requiere que vivas conforme la vida de Jesús, no conforme a tu vida, no conforme a la vida de los profetas. No te equivoques. Repito, no te equivoques. No puedes querer vivir como los profetas, porque si quieres vivir como los profetas, no podrás vivir. Tienes que querer vivir como Jesús. ¿Como quién? Que alguien me pregunte: ¿cuál es la diferencia entre profetas y Cristo? Los profetas vivían apartados del mundo entero. Solamente aparecían cuando Dios les mandaba. Jesús se sentaba con los inconversos, comía con ellos, andaba entre ellos. Muchos nos hacemos pastores y profetas, tan encerrados. Yo soy profeta, a mí no me toques. Hay un profeta, un africano, se viste siempre de blanco, y la gente cae delante de él porque es muy santo, para que no pisara la tierra, y pisa sobre la gente. Sí, eso está en YouTube, búscalo. Es muy santo, es profeta. No le toques al profeta. ¿Acaso Jesús no era profeta? Créeme que es más fácil vivir como Jesús que vivir como algún otro profeta, porque Cristo estaba en medio de los necesitados, en medio de la multitud. ¿Sabes qué? Los profetas no iban a la iglesia. ¿Lo sabías eso?
En el Antiguo Testamento yo no veo un profeta que vaya a un templo, no. Pero Jesús estaba cada último día, en el séptimo día, mi Cristo estaba en la sinagoga predicando y enseñando en medio de la gente. Jesús se sentaba con los santos, con los fariseos, que le invitaban a su casa y comía y bebía con ellos. Se levantaba de ahí y se iba a la casa de los inconversos y se sentaba ahí. Y los religiosos le condenaban diciendo: ah, mira, este se sienta con los pecadores. Yo prefiero vivir como Cristo que vivir como un profeta. Porque los profetas aparecen de vez en cuando, viven apartados solo para el Señor, oran 24 horas al día. Yo no digo que no tienes que orar tú, pero mi Cristo oraba cuando todos estaban dormidos. Mi Cristo sanaba en medio. O sea, un predicador en Estados Unidos decía: Cristo oraba por la mañana, muy de mañana, y después iba a sanar, y después de sanar iba a orar. Así que entre oración y oración hacía milagros, sanaba a la gente, ayudaba a la gente, estaba con la gente. Y qué importante es entender esto. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y hoy Dios me está hablando a mí también. Primero es a mí. Nos hemos vuelto tan religiosos. Pero ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? Jesús dijo: sígame tomando tu cruz. Tomar la cruz significa responsabilidad. Tomar la cruz significa sacrificio. Tomar la cruz significa entrega. Tomar la cruz significa, oh Padre Santo, ofrenda. Significa amar. Amar sobre todas las cosas. Eso es la cruz. La cruz es perdón. La cruz es amor. La cruz es compromiso. La cruz es todo. Por eso Jesús lo que quería era que no llevara su cruz, sino tu cruz. Eso es lo más importante que cualquier otra cosa. Amado, yo solamente quería decirte estas palabras. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ven, siga a Cristo tomando tu cruz. Cárgalo todos los días, porque algo grande viene. Lo sorprendente de todo era que muchos se han fijado en el joven rico, pero no se fijaron en la respuesta de los apóstoles. ¿Cómo se asombraron? ¿Cómo es posible? Entonces nadie será salvo. ¿Por qué nadie puede ser salvo? Porque la esperanza del mundo entero está puesta en el dinero, está puesta en las finanzas. Y cuando uno no trabaja, se desespera. Es ahí donde puedes experimentar a Dios. ¿Tú quieres experimentar a Dios hoy? ¿Tú quieres ver la gloria de Dios hoy? Dios está al lado nuestro. Dios está sobre nosotros y en nosotros. Esa duda debe salir de nosotros. Debes vivir en gozo. Debes vivir tranquilo. Yo quiero vivir en gozo. No quiero más preocuparme. No quiero más dudar. No quiero más andar como errante, como que no he llegado a conocer. Tenemos una gran palabra, un gran libro, una colección de vida que podemos experimentar ahora en esta tierra. Y en esta tarde yo te invito a que tú te pongas de pie conmigo. Oh Espíritu Santo de Dios.